Y bueno, estoy aquí llegando al lugar de la grabación del día de hoy. Quise mostrarles un poquito cómo llevo a cabo la grabación de cada uno de estos episodios de estudio. Simplemente me vengo aquí a algún paraje o algún lugar, por supuesto que tenga significado o que tenga relación con el pasaje que vamos a estudiar, y pues me siento, le pido a aquel que inspiró las escrituras que ponga sus palabras en mi boca, y eso es todo. Aquí en contacto con la naturaleza, algo que les he comentado una y otra vez, yo me siento mucho más en contacto y mucho más inspirado al estar en la naturaleza, en un lugar así, más allá de estar en un templo o en un edificio construido por manos de hombres. Yo me siento mucho más inspirado en un lugar como este, no hecho con manos humanas, sino un lugar que es simplemente el fruto y el resultado del amor y de la fidelidad y de la grandeza y de la creatividad de nuestro Padre Celestial. Y aquí, en contacto con la naturaleza, con la hierba, con las flores, con los pájaros, aquí es donde puedo sentir verdaderamente la presencia de aquel que justamente desde este lugar expuso las actitudes del verdadero discípulo, que es en la serie que estamos actualmente. Estamos estudiando las letras en rojo. Esto es en referencia a la edición de algunas Biblias, de algunos Nuevos Testamentos, que presentan las palabras de Cristo en rojo. Así que si tú tienes una Biblia con las letras en rojo, bueno, pues justamente esas letras en rojo, las letras de Jesús, son las que estamos estudiando. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, justamente con la sección que habla de el Sermón del Monte. Por eso es que estoy aquí. Este es el Monte de las Bienaventuranzas. Estoy grabando desde Galilea, en el norte de Israel, Galilea de los Gentiles. Y es desde este lugar donde, de acuerdo a la tradición, Jesús subió a este monte y viniendo aquí se sentó y vinieron a él sus discípulos. Así que quisiera yo recrear ese momento. Quisiera recrear el momento en que él se sentó aquí con sus discípulos, y quisiera yo también venir a él, sentarme y escuchar su palabra, que aunque los cielos y la tierra pasen, sus palabras nunca pasarán. Y desde aquí, desde este lugar, invitar a todos aquellos que anhelan ser sus discípulos a sentarse y a escuchar sus palabras, que son vida y que son espíritu y que son verdadero alimento. Así que vamos a sentarnos en este lugar y vamos a recibir de nuestro Maestro sus enseñanzas. Desde el Monte de las Bienaventuranzas, en Galilea de los Gentiles, para Amishab y para todos aquellos que anhelan conocerle en los cuatro ángulos de la tierra. Bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con nuestra grabación desde el Monte de las Bienaventuranzas, siendo inspirados por aquel que no importa cuántos años, no importa cuánto tiempo pase, seguirá inspirando a millones y millones que aspiramos a ser sus discípulos. Y estando aquí desde el Monte de las Bienaventuranzas, desde el lugar en el que él hizo una separación entre sus discípulos y las multitudes. Es desde este lugar donde yo te invito el día de hoy a separarte de las multitudes y a anhelar de todo corazón tener las actitudes que se describen en esta sección que estamos estudiando del Sermón del Monte. Seguimos en nuestra serie las letras rojas de la Biblia, que son la última palabra, la doctrina, la enseñanza definitiva
del Verbo que se hizo carne, de aquel que vivió en toda su extensión la palabra de Dios. Y desde aquí, desde el Monte de las Bienaventuranzas en Galilea de los Gentiles, te invito a apartarte de las multitudes y a venir a sentarte aquí a los pies del Maestro, del único Maestro, del buen pastor, de aquel que da su vida por las ovejas, y escuchar cuáles son las actitudes indispensables para ser sus discípulos y para ser ciudadanos del reino que Él ha de establecer. Así que te invito a que oremos y a que nos preparemos para recibir sus palabras desde aquí para los 4 ángulos de la tierra, a todas las naciones. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por haber enviado a tu Hijo único, porque de tal manera nos amaste que diste a tu único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel que nos amó más que a su propia vida, aquel que siendo rico se hizo pobre, vino a rescatarnos, vino a salvarnos, y queremos ser inspirados por Él. Queremos entender cuál es la verdadera dicha y la verdadera felicidad en la vida. Te ruego que el día de hoy nos hables a través de este mensaje y que las palabras que Él emitió de su boca desde este lugar sigan penetrando y tengan aún un poder mucho más grande en estos últimos tiempos. Señor, gracias a la ayuda de la tecnología, que estas palabras puedan ir a los 4 ángulos de la tierra y puedan hacer separación entre las multitudes y aquellos que han de ser llamados a ser la luz del mundo y a ser la sal de la tierra. Te lo ruego, Padre, en el nombre y por los méritos de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, Jesús de Nazaret, Yeshua, ¿cuál es su nombre? Salvación. En su nombre oramos, amén. Muy bien, pues esta serie que estamos haciendo, que implica el cierre del Instituto Bíblico, que implica el nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, pues es el poder concentrar toda la información que hemos recibido a través del estudio de los niveles anteriores y concentrar todo el mensaje en la esencia del mensaje, en la esencia de lo que significa entregar nuestra vida para servir al Creador de los cielos y la tierra. Así que esta serie de estudio tiene como objetivo, mi principal objetivo es ser yo instruido primeramente y sentarme igual que ustedes. En esta ocasión yo no soy el maestro, yo no soy el que estoy enseñando algo, yo simplemente estoy compartiendo lo que estoy recibiendo de parte de Él al estar aquí sentado con ustedes, y de esa manera todos somos hermanos, todos somos discípulos de Él, y Él es nuestro único ejemplo, Él es al que realmente tenemos que imitar. Así que pues te invito a examinar las letras rojas, a examinar lo que Él dijo que nos traerá la verdadera dicha, la verdadera felicidad. En este mundo que tanto persigue la felicidad como el valor más grande, como el valor último, que es lo que todo mundo quiere. En realidad, si sintetizamos el anhelo más grande del ser humano a un solo anhelo, podríamos decir que el anhelo del ser humano es ser feliz. Ser feliz es lo que todos anhelamos, ser feliz es lo que todos queremos. Hay una canción muy simple que se hizo muy famosa y es una de las canciones con letra más sencilla que yo he escuchado. Y es esta canción que dice "Don't worry, be happy". Y repite una y otra y otra y otra vez: "Don't worry, be happy". No te preocupes, sé feliz, sé feliz. Eso es todo. Solo se trata de ser feliz. Pero ahorita que estudiemos estas palabras, vas a poder entender por qué no somos felices. Por qué el mundo busca y busca y busca felicidad y no la halla. ¿Por qué? Porque es imposible encontrar felicidad de una manera diferente a la de aquel que es el autor de la vida. Dice la Escritura
en él estaba la vida y la vida de él era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es imposible tener felicidad, es imposible tener cualquier tipo de bien si no escuchamos al autor de la vida, al autor de la dicha, al autor de la felicidad. Así que Él es el que nos va a explicar aquí en qué consiste ser felices, en qué consiste ser feliz. Así que vamos a continuar con estas bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de Mateo. Y Mateo nos presenta a Jesús de Nazaret. Mateo nos presenta a Yeshua como el rey de los judíos. El rey de los judíos. El rey de los judíos específicamente, aunque no exclusivamente, ya que de acuerdo a la profecía de Isaías, el rey de los judíos, el hijo de David, el descendiente del rey David, no nada más va a ser rey sobre Judá, incluso no nada más va a ser rey sobre las 12 tribus de Israel, sino que va a ser rey de todo el mundo. Está escrito: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David se sentará y sobre su descendencia. Así que ahí las palabras de Isaías dice que su trono, su reino no tendrá límite. Lo dilatado de su imperio. Lo dilatado significa la extensión de su imperio no tendrá límite. El hombre ha anhelado a lo largo de la historia crear imperios. Los imperios son un conjunto de alianzas y alianzas y alianzas con el fin de controlar y gobernar el mundo. Y pues muchos imperios han pasado: los asirios, los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, y actualmente el nuevo orden mundial que se está estableciendo y todas las Naciones Unidas que quieren controlar el mundo, y todo esto pasará. La gloria de los hombres, está escrito, es como la hierba que se seca, como la flor, por aquí hay algunas flores, como la flor que se marchita, que se cae, pero solamente la palabra de Dios permanecerá para siempre. Los imperios han de pasar, los gobiernos de los hombres han de pasar, pero solamente el imperio será para Él. El imperio será por los siglos de los siglos, todas las naciones le servirán, y el rey de los judíos ha de gobernar a todo el mundo. Es ahí cuando se establecerá el reino de los cielos, que es sinónimo. El reino de los cielos y el reinado de David, la dinastía de David, son sinónimos, es lo mismo. De manera que cuando venga el hijo de David, cuando el hijo de David nos salve de los gobiernos humanos que solamente tratan de abusar del poder para someter a los más débiles y a los más pobres, pues entonces se establecerá finalmente un reinado de paz, de bienestar, de dicha, de felicidad, que es justamente lo que el hombre anhela. Pero vamos a ver que los requisitos para entrar a ese reino son tan diferentes de lo que los gobiernos y la filosofía de los hombres está promoviendo. Vamos a ver cómo estos principios del reino de los que está hablando Jesús son completamente diferentes a lo que promueven las universidades, de lo que promueven los grandes líderes. Vamos a ver qué es lo que dice con respecto a lo que verdaderamente es la dicha de este mundo. Y cuando Mateo lo presenta como el rey de los judíos, cuando lo presenta como el cumplimiento de la profecía, pues vemos que inicia ahí su evangelio justamente, y vienen los sabios de Oriente, vienen algunos sabios de Oriente que también cuando estudiamos esa sección hablábamos acerca de posiblemente quiénes eran, que posiblemente eran discípulos de los discípulos de los discípulos que venían desde la época de Daniel, que estuvo en Babilonia justamente, y vinieron a presentarle ofrendas al rey de los judíos que había nacido. Y vemos cómo en esa época incluso se trató de hacer lo que se sigue haciendo hasta la fecha: evitar que él reine, evitar que él gobierne,
Herodes el Grande mandó matar a todos los niños pequeños. Y después vemos un desafío que se le hace ya cuando Dios lo presenta como su hijo unigénito, en el cual tenía complacencia, y lo presenta como aquel que ha de reinar. Pues también se lleva a cabo un desafío ahí en el desierto, y estudiamos esa parte de la tentación, y cuando Satanás lo pone en tentación para evitar que él gobierne, y pues sale victorioso de la tentación. Y una vez que él inicia y comienza a predicar, se viene justamente a iniciar su predicación a esta región, a Galilea, al norte. Un lugar que en aquella época era menospreciado, un lugar que parecería muy extraño que él inicie un gobierno, que él inicie un imperio desde estas provincias que eran menospreciadas por los intelectuales, por los poderosos de la época. Por eso cuando se empezó a correr el rumor de que él era el Mesías, el Salvador que habría de venir, por eso muchos se sorprendían y muchos decían: de Nazaret, de Galilea, de ahí va a venir el Salvador, ¿cómo es posible? Y muchos se cuestionaban eso. ¿Por qué? Porque esta región en donde ahorita estoy, pues era una región que incluso hasta la fecha pues sigue siendo una región que no tiene gran importancia a nivel mundial. Sería mucho más lógico pensar en aquella época pues que surgiera de Roma o bueno, ya por lo menos de Jerusalén, pero de Galilea, de los gentiles, de un lugar donde hay gente pobre, gente sin educación profesional o intelectual o que tiene más nombre. De este lugar habría de salir algo bueno. Si estuviéramos hablando de este tiempo, pues bueno, podría salir de alguna universidad importante o podría salir de una ciudad importante, pero no. De esa manera él nos está dando ejemplo que en las cosas más sencillas es donde está la verdadera grandeza. Una vez más nos está dando una lección de que lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación, que realmente sus caminos no son nuestros caminos. Y eso es exactamente de lo que nos está hablando aquí en Mateo capítulo 5, y comienza la descripción del verdadero discípulo, comienza la separación del verdadero discípulo de las multitudes, de lo cual hablamos la vez pasada, de que este sermón no fue dedicado a las multitudes. Este sermón fue dedicado, esta enseñanza es específicamente para aquellos que anhelamos ser sus discípulos. Así que si ese es tu anhelo, pues prepárate para escuchar cuáles son los distintivos, cuáles son las actitudes del verdadero discípulo y cómo puedes obtener la verdadera felicidad. ¿Cómo puedes verdaderamente obtener la dicha que tanto anhelas? Y una vez que obtienes esa dicha, esa felicidad que tanto anhelas, entonces estamos listos para ser la sal de la tierra y para ser la luz del mundo. Que ese es el título que le vamos a dar al estudio del día de hoy. Cómo ser luz y cómo ser sal. Cómo ser la luz del mundo, cómo ser la sal de la tierra. Eso es justamente lo que nos va a explicar a continuación. En el estudio pasado nos quedamos nada más en la primera bienaventuranza. Nos quedamos solamente en el primer paso a la felicidad. El primer paso a la dicha. ¿Cuál es el primer paso a la dicha? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta palabra bienaventurados que comentamos, que para explicarla de una manera todavía más simple, la manera más simple de entender la palabra bienaventurados, en hebreo es la palabra felices. Feliz. Feliz es la persona pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya explicamos con bastante detalle lo que significa ser pobre en espíritu. La persona que ha llegado a la convicción de que separados de Él nada podemos hacer, de que no tenemos nada que ofrecerle, de que venimos a Él con manos vacías, de que necesitamos su ayuda,
de que estamos en bancarrota espiritual, una vez que tú has reconocido que estás en bancarrota espiritual, una vez que nosotros nos hemos dado cuenta que no tenemos realmente nada que ofrecerle, es entonces cuando inicia nuestra posibilidad de alcanzar la verdadera felicidad. Y una de las razones principales es porque tenemos, como dijo Jeremías, un corazón perverso. El corazón es perverso, el corazón del hombre es perverso, el corazón del hombre es, de hecho el corazón del hombre es irreparable, no tiene remedio. No necesitamos una reparación de corazón, necesitamos un cambio de corazón. Por eso la Escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Reconoce que tu corazón, esto es la fuente de tus pensamientos, la fuente de tus acciones, es perverso. Reconoce que tu tendencia es solamente hacia el mal. Reconoce que tienes una perversa y enfermiza actitud de querer ser reconocido, de querer ser incluso exaltado, incluso adorado. Por eso es que este primer versículo es contundente en contra de la filosofía de este mundo, que te llama a amarte a ti mismo, que te llama a tener autoestima, que te llama a reconocer que eres muy grande, eres muy precioso, como te quieres, y ámate a ti mismo y abrázate y ponte en el espejo y di, mira qué precioso, qué bonito soy. Bueno, justo lo opuesto a lo que te dice la filosofía de los hombres actualmente, justo lo opuesto a lo que te dice el humanismo, de que tú eres alguien muy especial y que pues te quieras a ti mismo y que te ames y que digas, wow, qué precioso soy, para que pues los demás también, para que puedas exigir que los demás te quieran, para empezar a exigir incluso que te acepten tal como eres, aún con todos tus defectos, con todas tus malas actitudes, empiezas a exigir que te quieran así, que te acepten así, y si no, pues es su problema, no es tu problema. Bueno, pues justamente lo opuesto a eso es dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los que ya se dieron cuenta que no hay razón por la cual buscar los aplausos de la gente, la gloria de la gente. No hay por qué estar pidiendo que te alaben, que digan qué hermoso, qué precioso eres, wow, mira qué maravilloso. Una vez que tú entiendes que eso es vano, una vez que entiendes que en realidad, como dijo el apóstol Pablo, en mi carne no mora el bien, una vez que dices, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahora sí estás listo para ser verdaderamente dichoso. ¿Por qué? Porque entonces ya no vas a tener ningún tipo de expectativa de nadie ni de nada. Ya no vas a estar esperando que te aplauden, ya no te vas a amargar porque no se postran ante ti. Ya va a ser imposible que tengas una actitud como la de Amán, de insatisfacción, de que a pesar de que tenía todo en la vida, tenía todo para ser feliz. El malvado Amán de la historia de Esther, lo tenía todo para ser feliz. Tenía fama, tenía dinero, tenía una familia, tenía hijos. Todo estaba bien en su vida y se le amargó la vida solamente porque un judío ahí no se le posteaba. Así que tú podrás tener todo en la vida, pero si sientes que no estás recibiendo el reconocimiento, la aprobación, la admiración pues de la gente, o incluso pues aún peor, que esto pasa muy a menudo, que muchos se sienten incluso más amargados porque a lo mejor han logrado ciertas cosas en la vida, pero sienten que su familia no se los reconoce, que sienten que por ejemplo su esposa no se los reconoce, o al revés, esposas que sienten que sus esposos no les dan suficientemente gracias o no les aprecian lo que hacen, etc. Y ahí empieza un proceso de amargura, de enojo. El secreto de la amargura, el camino seguro para la amargura y la insatisfacción es tener falsas expectativas, es estar buscando
que nos adoren, que nos alaben, que nos agradezcan. Ten por seguro que eso nos guiará a la amargura, a la insatisfacción. ¿Por qué? Porque nunca estaremos contentos con lo que tendremos, con lo que tenemos. Siempre estaremos buscando más y esperando más. Y entre más orgullosos y más egoístas y más queremos que nos alaben y nos llenamos más de nosotros mismos, pues nos enfermamos más, nos amargamos más y anhelamos más. Así que antídoto contra esa actitud: dichosos los pobres en espíritu, los que saben que están vacíos, los que saben que están en bancarrota, que no hay razón por la cual los demás nos tengan que aplaudir, que no hay razón. En ocasiones yo ya aprendí eso y la verdad es que cada vez que alguien y yo entiendo a veces la actitud y el corazón, y entiendo cuando algunas personas se sienten muy agradecidas por algo que yo he compartido, se sienten agradecidas porque sus vidas han cambiado a través de este mensaje, a través de estas grabaciones. Recibo muchas veces correos o el cariño de la gente cuando les conozco, lágrimas de gratitud diciéndome cuánto agradecen el haber escuchado lo que yo comparto, etc. Y la verdad es que y noto, y a veces me han dicho algunas personas que pues que a veces no les gusta eso de que la gente tiende a exaltar o aplaudirle a la persona que simplemente está compartiendo la palabra, y eso es bueno, es naturaleza humana. Sin embargo, lo que sucede en mí, y no es de ninguna manera una falsa humildad ni nada de eso, es lo que está escrito y lo que dice que debemos sentir todos aquellos que consideramos que nuestra vida está siendo valiosa para alguien. Dice la Escritura que aquel siervo que hizo la voluntad del Señor, una vez que hizo la voluntad del Señor, que se le dirá: siervo inútil eres. O sea, en realidad hiciste lo que debías de hacer. O sea, no hiciste algo de más, hiciste lo que debía de hacer. Ay de mí si no hago esto que estoy haciendo. Ay de mí si no comparto y si no doy de gracia lo que de gracia he recibido. Así que en realidad no tengo ningún mérito, no estoy haciendo nada de más. Cualquier persona que haga algo, un esposo, por ejemplo, que le empieza a decir a la esposa: oye, pues mira, estoy trabajando por ti y te estoy manteniendo y estoy haciendo estas cosas por todo lo que hago por ti, pues ni siquiera debería de estar pidiendo aplausos ni nada, porque pues es justamente a lo que se comprometió, el pacto de matrimonio. Y ahí cuando todo era color de rosa, y ahí cuando se trataba de quedar bien ahí con los invitados, pues ahí es muy fácil decir y estaré contigo en pobreza y en riqueza, en salud y enfermedad, estaré siempre contigo y te amaré, te respetaré. Ahí es muy fácil decirlo. Pero ya una vez que empiezan las situaciones difíciles de la vida, ya una vez que pasó ese periodo de luna de miel, de todo estar muy bonito y de estar en el banquete de bodas, ya que pasó eso, entonces ya empezamos a querer que nos aplaudan. Y no tiene por qué ser así, porque es justamente para lo que fuimos, para lo que nos comprometimos, al estar haciendo buenas acciones en esta vida, pues no estamos haciendo nada de más. Es lo que se supone que debemos hacer. Para eso fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, esta bienaventuranza, y es una de las que más quiero enfatizar porque es el primer paso para la dicha de todo lo demás, es: tenemos que renunciar a la perversa naturaleza que tenemos de querer ser alabados, de querer ser adorados. Tenemos que renunciar a eso. Tenemos que renunciar a el perverso deseo que tenemos de que la gente nos aplauda. Cada vez que la gente nos aplauda, cada vez que me aplauda la gente, tengo que pensar en el burrito que montaba Jesús cuando bajó del Monte de los Olivos. Sería absurdo pensar
hubiese sido absurdo para ese burro pensar que él era el que estaba recibiendo los aplausos. ¿Qué era ese burro? Ese burro era, de acuerdo a las escrituras y los que hemos estudiado el simbolismo de ese burro, sabemos que ese burro simplemente representa la impureza, la infidelidad, representa la lujuria espiritual. Y sería absurdo pensar que ese burro está recibiendo los aplausos. Cada vez que recibas aplausos, cada vez que yo reciba aplausos, alabanzas de la gente, gratitud de la gente, lo único que tenemos que pensar, lo único que tengo que pensar es: yo solamente voy llevando al Cordero que está encima de mí y es el que cubrió mi impureza. Él es el único digno de recibir los aplausos. Él es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, solamente Él. Yo solamente soy un burro que fui útil porque Él me redimió. Porque si Él no me hubiese rescatado, entonces yo ni siquiera sería apto para trabajar. Yo solamente sería apto para que me quebraran la cerviz, como está escrito. El primogénito del burro redimirás con un cordero, y si no le redimieres, quebrarás su cerviz, romperás su cuello, es decir, lo matarás. Ese burro no tiene ningún uso a menos que el cordero le rescate. Así que dichoso el que ya entendió eso, dichoso el que ya entendió que toda riqueza que haya en ti solamente proviene de aquel que te rescató. Dichoso, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora sí serás un ciudadano del reino de los cielos, ahora sí vivirás ahí alegre, contento, no te quejarás absolutamente con nada, ahí estarás feliz, nada más de estar ahí vas a decir: wow, ¿quién soy yo para estar aquí? Todo el tiempo te la vas a pasar agradeciéndole por haber llegado ahí. Entonces será un reino perfecto, un reino de paz, un reino de felicidad, un reino de alegría. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún aguafiestas. Es imposible que en el reino de los cielos, es imposible que cuando se establezca el reino de los cielos haya aguafiestas ahí, haya gente amargada, con mala cara. Imposible, imposible. No puede llegar ahí una persona amargada, enojada, molesta. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que el simple hecho de estar ahí fue gracia, fue misericordia. Todos aquellos que están amargados, todos aquellos que están insatisfechos, serán echados fuera del reino. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque los amargados, los deprimidos, pues creen que merecen algo. Creen que Dios les debe algo, creen que los demás les deben algo. Y necesitan aplausos, necesitan que les alaben. Entonces, como en el reino de los cielos uno solo es el que se va a llevar los aplausos, pues van a estar amargados porque a ellos no les aplauden. Así que dichoso cuando hayas entendido esto. Dichoso soy al haber entendido esto, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y sigue en este mismo contexto esta siguiente dicha, esta siguiente felicidad. Vas a ser feliz cuando llores. Cuando llores como resultado de haber entendido que eres el burro. Cuando yo entiendo que soy el burro, pero no nada más lo entiendo, sino lloro por esa situación. Es decir, no me alegro por ser un burro, no aplaudo y digo: wow, soy un burro, ja, ja, ja. Porque eso puede suceder. Puede suceder que minimicemos o incluso nos alegremos con ser unos burros y que hagamos hasta chiste de que somos burros. Y pueda yo estar ahí en el rincón con mis orejas de burro y estarme riendo. Y dice: sí, soy un burro. ¿Y qué? Y ja, todos somos unos burros. Pero una vez más, esa no es la actitud de la que está hablando aquí. Dice: dichosos los que lloran. Una vez que te das cuenta de tu situación de bancarrota, no te alegras. La verdad es que lo lamentas, la verdad es que lloras. Cuando tú ves a una persona que está con una convicción absoluta de que necesita cambiar, pero que la ves realmente que le está doliendo su situación,
entonces es cuando te das cuenta que hay una esperanza. Puede haber una solución. Cuando a una persona le duele su condición, cuando está lamentando algo que cometió o simplemente su naturaleza, entonces hay toda la esperanza para que esa persona sea consolada. Tenemos el caso de aquella mujer que cuando Jesús fue invitado a una cena, se relata ahí en el Evangelio que llegó una mujer y se echó a sus pies, comenzó a llorar y sus lágrimas caían a los pies de él y con sus cabellos empezó a secarle las lágrimas que caían de sus ojos. Y el hombre que invitó a Jesús a esta cena, un hombre religioso, empezó a pensar dentro de sí: si este hombre en verdad fuese profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando, porque en esa cultura era escandaloso incluso que una mujer tocara a un hombre, y mucho más esta mujer que pues tenía muy mala fama, una mujer prostituta, una mujer de mala fama. Y Jesús no nada más permitió que le tocara los pies, sino que le dijo que sus pecados le eran perdonados. La consoló esas lágrimas. Y ante el escándalo, ante esta sensación de indignación de este hombre religioso, Jesús simplemente le dijo: yo vine a tu casa y no me diste un beso cuando entré, no me lavaste los pies, no hiciste lo más elemental de normas de educación en aquella cultura. En aquella cultura las normas mínimas de educación, cuando llegaba a un invitado, que por supuesto en aquella época caminaban en caminos donde había tierra y todo, bueno, pues un gesto de educación, un gesto de ser un buen anfitrión era pues lavarle los pies a aquellos que iban llegando. Pero pues eso no sucedió en esta ocasión, y eso muestra que en realidad no había un aprecio por quien estaba ahí, no había un aprecio por este invitado. Y esa actitud se muestra cuando este hombre empieza a juzgarlo en su corazón. Y simplemente Jesús le enseña un gran principio a este hombre, y le enseña que aquel al que mucho se le perdona, mucho ama. Aquel al que mucho se le perdona, mucho ama. Este hombre en su corazón no sentía que tuviese mucho de qué ser perdonado. Él sentía que era rico espiritualmente. Él sentía que él no tenía una razón como la de esta mujer pecadora de estar llorando ahí, besándole los pies. Sin embargo, esta mujer entendió. Si pudiéramos describir de manera exacta lo que representan estos dos versículos: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos; dichosos los que lloran, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si pudiéramos ejemplificar estos dos versículos en una persona, esta persona que llegó a llorar a los pies de Jesús, esta prostituta, ella es la representación exacta de estos versículos que estamos estudiando. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos; dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Has sido consolada, ¿por qué? Porque ahora estás lista para recibir la revelación y la consolación de un Dios que jamás va a rechazar al que se entristece de sus pecados, al que se humilla. Jamás va a rechazar al que se humilla. Jamás va a rechazar a aquel que reconoce su necesidad de salvación. Así que dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto te va a traer como consecuencia la mansedumbre. Dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Y una vez más, está hablando de lo que se va a establecer cuando venga el reino. Cuando venga el reino, ¿a quién se le va a dar la tierra? A esta tierra. Estoy aquí sentado en la tierra prometida, en la tierra que se le juró a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su descendencia. Esta es la tierra, la famosa tierra prometida. Bueno, aquí dice, recibirán la tierra por heredad. E incluso no nada más esta tierra, sino el planeta entero, la tierra, su plenitud. ¿Para quién será la tierra y su plenitud? Bueno, pues siguiendo esa progresión, los pobres en espíritu y los que lloran a causa de su pobreza espiritual, y los mansos. Los mansos, porque ellos recibirán consolación, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos los mansos. Esta palabra manso implica el control de la fuerza o del poder de uno mismo, es decir, implica la capacidad de controlar tus emociones, incluso tu poder. Es poder bajo control. Es una palabra que está relacionada con los caballos briosos que se utilizaban para las batallas, y eran estos caballos, estos corceles que tienen mucha fuerza, pero que ya están totalmente subyugados, que ya están bajo el control del jinete. Así que eso es lo que implica esta palabra mansedumbre. Es poder, fuerza bajo control. Es lo que expresó Jesús de Nazaret cuando es arrestado en el huerto del Getsemaní, y tiene todo el poder, toda potestad está a su disposición para acabar inmediatamente con aquellos que vienen a arrestarlo. Viene ahí Judas, lo traiciona, le da el famoso beso de Judas. Después viene la guardia ahí del templo, que lo arrestan, y en ese momento saca la espada Pedro, y Pedro lo trata de defender. Sin embargo, Jesús le dice: guarda la espada. ¿Y acaso tú no sabes que yo ahorita podía mandar traer ángeles y podía acabar con esto? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían todas las escrituras de que esto tiene que suceder así? ¿Cómo podía yo ser el ejemplo? ¿Cómo podía cumplir lo que les dije? Sean mansos, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo voy a poseer la tierra? ¿Cómo voy a establecer mi reino? ¿Cómo voy a tomar posesión de la tierra si a la hora de la hora, cuando soy puesto a prueba, no venzo el bien con el mal? ¿Cómo podría yo heredar la tierra si cuando vienen a castigarme por aquello que yo estoy tomando en mis espaldas, por el pecado de todos, cómo voy a heredar la tierra si me resisto? ¿Cómo voy a heredar la tierra si resisto al mal con mal? Así que ese es el más grande ejemplo de este versículo: dichosos los mansos. Él teniendo todo el poder para acabar no nada más con esos soldados ahí, sino en ese mismo instante acabar con la humanidad entera. Y se acabó. Y se acabaron los hombres. Y bueno, últimamente nada más ponemos ángeles y aquí se acabó. No. Al Padre le agradó heredarle esta tierra no a ángeles, sino a seres inferiores a los ángeles. Está escrito en el Salmo 8, hiciste al hombre inferior que los ángeles, pero le coronaste de gloria y honra, le hiciste señorear. Al Padre le agradó enseñar al ser humano que hay un camino a la grandeza, que hay un camino a obtenerlo todo. ¿Y cuál es? Perderlo todo, despojarse de todo, renunciar a tus derechos, renunciar a tu poder, renunciar a tu capacidad de vengarte, renunciar a tu capacidad de pagar mal por mal. Renunciaste a tu posibilidad de ponerle el ojo morado al que también te lo puso morado a ti. Renunciaste a ese derecho justificable de desquitarte con el que es malo contigo. Así que, pues, estás siguiendo el ejemplo del hombre que fue manso como un cordero,
que fue llevado al matadero como un cordero y que enmudeció, que no abrió su boca. Aquel que tenía todo el poder a su disposición, pero decidió hacerse como un cordero. Serás feliz, serás dichoso. ¿Por qué? Porque recibirás la tierra por heredad. Dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y me encanta. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos están saciados. Ahora, ya que llegamos a este versículo 6, pues el versículo 6 es el resultado de los demás versículos. Los demás versículos, dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los mansos, son los que ya se vaciaron, los que ya estuvieron dispuestos a renunciar a cualquier cosa propia, a cualquier derecho propio, y ya estás totalmente vacío. Así que una vez que estamos vacíos, entonces podemos ser llenados. No podemos ser llenados mientras todavía haya un poquito de nosotros. Es imposible disfrutar de un buffet con toda clase de alimentos suculentos y nutritivos. Es imposible disfrutar de un super buffet con toda clase de alimentos extraordinarios, internacionales, comida de todo el mundo, si antes de llegar ahí te fuiste a comer unas hamburguesas. De hecho, por más que quieras, una vez que llegas ahí y pasaste antes al restaurante de comida rápida y te llenaste de hamburguesas, de papas fritas, de malteadas, de helados, y por más que quieras llegas ahí, tienes ahí toda la comida a tu disposición, tienes ahí todo el banquete, pero pues no puedes beneficiarte de él. ¿Por qué? Porque ya estás lleno. Está lleno de chatarra, está lleno de comida que en realidad no te beneficia. De la misma manera, no podrás ser saciado, no podremos ser saciados mientras todavía exista en nosotros ese orgullo, ese deseo de ser exaltado, de ser alabados, de que yo soy alguien. Entonces, pues no estarás jamás saciado. Esta es la explicación de por qué muchas veces sentimos que nos falta algo. ¿Por qué, a pesar de aparentemente tenerlo todo, por qué no estamos satisfechos? ¿Por qué no puedo encontrar satisfacción en la vida? Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué no estoy saciado? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Tengo salud, tengo una familia, tengo dinero, he logrado todas las cosas que me he propuesto, pero aún así siento como que hay un vacío, como que algo me falta, como que algo no me sacia. No estoy saciado, no soy feliz. Bueno, te tengo una buena noticia. Hoy tienes la respuesta de por qué no estás saciado, por qué yo no estoy saciado. Y esta manera de pensar en esto, no se imaginan qué liberación trajo a mi vida y qué esperanza trajo a mi vida de entender por qué puede haber ocasiones en que no estoy saciado. ¿Por qué? Porque pasé a comer hamburguesas antes de venir al banquete. Porque todavía tengo áreas en mi vida, en mi recipiente, que no he limpiado. Aún en mi vaso, considerando que somos vasos de barro, todavía hay elementos ahí que no he sacado completamente para entonces poder ser saciado. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos aquellos que una vez que han entendido que en nosotros no hay nada bueno, no hay nada digno de alabanza, no hay absolutamente nada en nosotros digno de ser aplaudidos, ya que nos vaciamos y ya que entonces anhelamos solamente de Él y anhelamos que solamente Él nos sacie, que solamente Él sea el que more en nosotros y que entendamos que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, que lo que ahora vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
Entonces, una vez que entiendes, estoy muerto y Él vive a través de mí, entonces ahora sí puedes ser saciado. Esta es la respuesta a la insatisfacción. Si el día de hoy tú estás diciendo, wow, no estoy satisfecho con lo que tengo, bueno, pues todavía está ahí esa lucha con Amalek. Está escrito que para siempre tendríamos lucha con Amalek. Y Amalek, aparte de que hay toda una enseñanza ahí muy interesante acerca de la descendencia de Amalek, y ese también nos podríamos meter en el tema de quién es la descendencia de Amalek en la actualidad. Aparte de eso, también tenemos una lucha con el espíritu de Amalek. Nuestra lucha, como está escrito, no solamente es contra carne y sangre. Nuestra lucha no nada más es contra personas, sino nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también hay un espíritu inmundo, un espíritu impuro que a veces nos seduce y nos tienta y nos habla y nos dice, wow, pues tú mereces tal cosa. Y oye, pues tú mereces darte este lujo. Y oye, tú mereces vive la sensación. Y hay una gran cantidad de bombardeo de todas partes que te dicen, oye, no, es que tú mereces que te respeten, ¿no? Es que tú mereces esto, es que tú. Es un pequeño lujo, pero lo vales, y tú. Entonces, esas palabras pueden empezar a tener influencia en nuestro ser. Por eso dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú estás escuchando continuamente palabras de tentación, palabras que te dicen cuán grande eres, y es que tú, y lisonjas o vanas alabanzas, por eso dice también la Escritura que el carácter del hombre se prueba con las alabanzas. Así se prueba tu carácter. Cuando la gente empieza a aplaudirte, alabarte o decirte, ay, mira qué grande eres. Oye, no, mira, tú exige tus derechos y exige tu dignidad. Y tú tienes dignidad y tú reclama y lucha y pelea. Entonces eso te empieza a influenciar y llega un momento en que empiezas a inflarte y tu pecho se empieza a inflar y decir, oye, sí es cierto, no, a ver, respétenme. Y empiezas a golpear y empiezas a decir, no, respétenme, yo requiero, y entonces yo ya necesito. Y entonces, pues una vez que ya te llenaste de toda esa chatarra, pues entonces nos sentiremos insatisfechos. Estaremos pensando, bueno, supuestamente ya me dieron todo lo que estoy exigiendo, pero aún así sigo insatisfecho. Bueno, la única manera que sientas satisfacción, la única manera que seamos saciados es dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ya te vaciaste de ti mismo, ya te llenaste de Él, estás saciado, y ahora, una vez que estás saciado por su justicia, por su misericordia, por su compasión, por su amor, por lo que Él es, ahora sí, dichosos. Vas a ser muy feliz. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora sí vas a entender lo que es la misericordia. Vas a poder ser misericordioso, y es un círculo. Te vacías de ti mismo, reconoces que no eres la última Coca-Cola del desierto, reconozco que Él es el único digno de recibir toda la alabanza, anhelo que Él me llene de su justicia, soy saciado, me siento satisfecho, y entonces tengo misericordia de los demás, porque sé que yo no soy diferente, que no soy mejor que los demás. Sé que si estoy aquí hablando de estas cosas es porque he recibido misericordia. Sé que yo no soy mejor que ninguna de las personas que está escuchando este mensaje. Yo no soy mejor que ninguno de ellos. He recibido misericordia, fui hallado en misericordia, como dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy gracias a Él. Así que al recibir y al entender esa misericordia, puedes ser misericordioso, y eso trae una gran dicha. Trae una gran dicha ser misericordioso.
Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí me llama la atención esta palabra, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Escuché un comentario que se me hizo interesante con respecto a la diferencia entre pureza y limpieza. Y este comentario que escuché es en relación al jabón, por ejemplo. Se pone de ejemplo esta manera de ilustrar con el jabón. Hay diferentes jabones que puedes comprar, y algunos que están muy preocupados con el tema del medio ambiente y todo eso, pues últimamente están promoviendo de que tratemos de usar detergentes o jabones que sean amigables con el medio ambiente, que no tengan tantos agregados químicos, que sean jabones o detergentes puros, lo más puros posibles, porque aunque hay jabones que limpian, no es lo mismo limpieza que pureza. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la limpieza y otra cosa es la pureza. Jesús dijo: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, podríamos decir que Él ya nos limpió. Con su sangre hemos sido limpiados. Ya estamos limpios. Pero aquí la palabra limpio de corazón es una palabra que en hebreo implica no nada más limpieza, sino implica también pureza. Entonces, ahora que entendí que la limpieza y la pureza son dos cosas distintas, pude comprender mejor este versículo. Y como les decía con el ejemplo del jabón, hay veces que tú ves en las etiquetas de un jabón, te dice 99.9% natural, no tiene desodorantes artificiales, ni tiene, no tiene colores naturales. O sea, es un jabón o es un detergente totalmente natural. De hecho, no le pone aroma, porque bueno, pues algunos dicen que incluso los aromas o los químicos que le ponen a ciertos detergentes pues pueden ser incluso irritables para la piel, o incluso pueden ser dañinos para el medio ambiente. Entonces, lo mejor es lo puro, lo mejor es lo natural, sin que le agreguen tantas cuestiones químicas, ¿no? Y esto puede darse también en nuestra vida. Nosotros ya estamos limpios, pero puede ser que le agreguemos aún más cosas para adornar esa limpieza. Podemos tratar de adornar o de agregarle perfume o de agregarle cosas artificiales a esa limpieza. Y entonces ahí puede haber un problema. Aquí lo que nos está diciendo: dichosos los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Si hay momentos en que, ya te pusiste demasiadas cosas externas, pues entonces ya no se ve tan claramente la esencia de esa persona. Puede ser que una persona tú la ves y bueno, está limpísima la persona, pero tiene demasiadas cosas externas. Está llena de cuestiones postizas o de adornos que, no está mal, pero se pierde la esencia de lo natural. Entonces aquí lo que está hablando es: dichoso el de puro corazón, el que no le tienes que agregar tantas cosas, no trates de ser tan exagerado en todo lo que te pones. Una vez más, Dios nos ama tal como nos creó. No trates de imitar a alguien más, no trates de imitar el olor de alguien más, no trates de imitar la textura de alguien más. Simplemente ten un corazón. Una vez que Él te cambió el corazón, ya te dio un corazón nuevo, ya te lavó, ya te purificó, ya hizo todo eso, bueno, mantente así, mantente tal como le recibiste, tal como creíste en Él, así, puro, tal cual. Ahora que ya estás limpio, ya mantente así en ese estado. No le sigas agregando cosas. Si te mantienes en ese estado de pureza, de sencillez, tal como eres, entonces verás a Dios en todo lo que haces.
sin tanto perfume, sin tanta cuestión artificial. Uno de los aspectos que he buscado en esta manera de enseñar la palabra es el tratar de hacerlo y precisamente pensando en este principio, de todo lo que haga, hacerlo lo más natural posible. Es decir, sin tanto adorno, sin tanto ponerle efectos ahí a lo que estoy haciendo aquí a través del video, o aún cuando estoy platicando con personas. Es mi anhelo ser yo tal cual, compartir la palabra tal cual, sin tanto rebuscamiento, sin tanto adorno, sin tanta ponerme a lo mejor acá todo un atuendo para apantallarles. No, haz las cosas con un corazón puro, natural, tal como lo recibiste, tal como se te limpió. Ya no le agregues tantas cosas y entonces verás a Dios en todo lo que hagas. Bienaventurados, dichosos, felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sin duda has escuchado en alguna ocasión que no todos somos hijos de Dios, que todos somos criaturas de Dios, pero solamente algunos somos hijos de Dios. Y has escuchado diferentes requisitos de lo que implica ser hijo de Dios, pero aquí está claramente y de manera muy sencilla qué implica ser hijos de Dios. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Te gustaría distinguirte de las criaturas de Dios? Y pues prácticamente aún los animales son criaturas de Dios. Todo lo creado, aún esta planta que tengo aquí, todo esto son criaturas, es parte de la creación de Dios. Pero si tú y yo queremos ser hijos de Dios, ¿qué necesito hacer yo para ser llamado hijo de Dios? Necesito ser pacificador. Necesito ser pacificador para ser llamado hijo de Dios. ¿Y qué significa ser pacificador? Pacificador no nada más tiene que ver con traer una bandera blanca o ir a hacer una manifestación para promover el desarme de la humanidad y decir que tenemos que vivir en paz. Incluso yo había entendido también que ser pacificador implica estar buscando que hagan las paces unos con otros. Y la verdad es que me he esforzado mucho tiempo, incluso en mi manera de ser y con respecto a mis relaciones personales. No siempre es fácil hacerlo. Siempre he buscado, muy influenciado por este versículo, a evitar peleas, evitar discusiones, confrontación, y siempre mi deseo ha sido promover la paz, promover la reconciliación. Pero en esta ocasión, pensando en este versículo, vinieron a mi mente otros versículos que me hicieron entender que no nada más se limita a eso, no nada más se limita el ser pacificador a buscar que no se peleen los demás, a que todo esté tranquilo, que no haya guerras, que no haya conflictos. No nada más se limita a eso, sino que si lo analizamos aún más específicamente, el profeta Oseas habló de cuán bienaventurados son los pies sobre los montes de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian buenas nuevas de paz. Y este versículo incluso tiene un gran significado en mi vida, porque lo he platicado en alguno otro de los estudios que he hecho, que cuando yo acababa de conocer del Señor y cuando ya comenzaba en mi búsqueda de Él, en mi búsqueda de conocerle, apenas a un
¿no? Unos cuantos días de haber conocido de la Biblia de él, yo tuve un sueño que ni siquiera sabía exactamente dónde estaba este texto. Sabía que estaba en alguna parte de la Biblia, pero no sabía ni siquiera dónde. Y soñaba una y otra vez en mi mente este versículo que dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian buenas nuevas, de los que predican paz, de los que anuncian paz. Y ahí dice: de los que traen buenas nuevas de paz. Y este pasaje me ha acompañado a lo largo de mi vida, pero ahora que estaba estudiando este versículo, dichosos, felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, una vez más empecé a pensar, bueno, esta palabra pacificador, ¿qué implica? Y lo conecté como nunca antes lo había conectado con este versículo: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian buenas nuevas de paz. Y al pensar en el versículo de Isaías, me llevó a conectarlo con Romanos, donde Pablo utiliza este mismo versículo, pero él lo aplica en relación específica a anunciar acerca de Jesús de Nazaret, específicamente. Y quiero mostrárselos, porque wow, me trajo una dimensión a este versículo de los pacificadores mucho más clara y específica que nunca. Esto está en Romanos 10. Romanos 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y por supuesto que está hablando en el contexto de Yeshua y de predicar y de hablar específicamente de Jesús de Nazaret, predicar las enseñanzas de Jesús, predicar acerca de Él, anunciar que Él es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de los judíos, es el Rey de toda la tierra, Él es el Príncipe de paz. Anunciar acerca de Él es el Príncipe de paz. Y dice: porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esto lo está hablando en el contexto de predicarle al griego, pero al judío también. Predicarles a todos que Jesús es el Príncipe de paz. Y por eso dice: ¿cómo pues creerán en aquel? Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si ni siquiera han oído? ¿Cuánta gente ni siquiera ha oído que Él es quien dijo ser? ¿Cómo van a creer si ni siquiera le conocen, si ni siquiera nadie les ha hablado? Y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que Pablo conecta este versículo de predicar la paz, lo conecta con predicar específicamente acerca del origen y el autor de la paz, del Príncipe de paz. Y esto, ahora sí, trayéndolo aquí a Mateo capítulo 5, dichosos los pacificadores. En otras palabras, dichoso el que predica al Príncipe de paz. Esto lo hizo todavía más específico, porque entonces serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Así que si tú predicas acerca del Hijo de Dios, si tú anuncias al Hijo de Dios y todo el tiempo estás promoviendo al Hijo de Dios, ¿qué crees? El discípulo será como su maestro. Si tú todo el tiempo estás hablando del Hijo de Dios, pues tu más grande anhelo será ser como el Hijo de Dios. Tú vas a estar tratando de imitar al Hijo de Dios, porque es imposible estar predicando a alguien que continuamente te vas a dar cuenta cuán distante estamos de Él. Así que feliz eres, feliz soy, y esto se hace como nunca antes, hoy de claro y de específico en mi vida, de que toda esa predicación y toda esa enseñanza y todo ese anhelo que yo tengo de compartir esta palabra tiene que centrarse en una persona.
si yo dejo de manifestar mi enfoque de todo lo que comparto en el Hijo de Dios, en el Príncipe de Paz, entonces puede ser que me estoy desviando un poco del camino, puede ser que estoy diluyendo el camino. Y una vez más, y por eso les decía que el nivel avanzado, que son las letras en rojo, son las que nos centran en lo que realmente es importante. Dichosos los que anuncian al Príncipe de Paz. Dichoso el que predica, el que anuncia buenas nuevas de paz. Las buenas nuevas de paz es que el Hijo de Dios que se manifestó en carne, Él es el único que puede traer la paz. No puede haber paz, no puede existir paz en el mundo, no habrá paz por más que nos esforcemos si no presentamos al Príncipe de Paz. No puedes traer paz a un matrimonio, no puedes traer paz a la sociedad, no podemos lograr absolutamente nada si no presentamos al Príncipe de Paz. Separados de mí, dijo Él, nada pueden hacer. Si permanecen en mí y yo en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mí, ustedes van a dar mucho fruto. Pero si estamos separados de Él, si no estamos permaneciendo en Él, entonces no podemos dar fruto. Como si yo corto una rama de este árbol, pues esa rama no puede dar fruto, a menos que esté pegada al árbol. Y Él es ese árbol, es ese árbol, ese tronco, esos maderos que juntarían a dos pueblos y de esos dos se haría uno. Y Él es el único que puede darnos la capacidad de dar fruto y de ser llamados hijos de Dios. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder como resultado de predicar al Príncipe de Paz? ¿Qué va a suceder como resultado de imitar al Príncipe de Paz? Pues, una vez más, ningún discípulo es mayor que su maestro. Si a Él le persiguieron, pues espera el mismo resultado. El predicar del Príncipe de Paz no es popular. Tú puedes hablar de ética, puedes hablar de moral, puedes hablar de religión, puedes hablar de cualquier cosa. Pero una vez que empieza a centrarse tu conversación en el Príncipe de Paz, una vez que comenzamos a hablar exclusivamente acerca de Jesús de Nazaret, una vez que empezamos a hablar de Él, y como dijo el apóstol Pablo, de Él y de este crucificado, entonces ahí empieza a generarse un ambiente tenso. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual con el que tenemos guerra, lucha, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, tiemblan ante su nombre y saben que el promover y el predicar ese nombre es el anuncio de todo aquello que va en contra de su reino. Todo lo que va en contra del reino del Príncipe de Paz es lo opuesto de lo que hemos venido hablando. El orgullo, el egoísmo, la arrogancia, el poder, la ley de la jungla, el vencer a los débiles. Este reino se colapsa en el momento que tú y yo empezamos a hablar de aquel que les venció en la cruz, que exhibió a los principados y a las potestades y que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde es que Él triunfó sobre ellos? Esto es algo increíble. ¿Dónde Él triunfó sobre las potestades, sobre los principados? ¿Dónde triunfó sobre ellos? En la cruz. ¿Cómo es posible eso? En la humillación, ahí, en una cruz, ahí triunfó sobre ellos. Sí, ahí dice que ahí los venció. Así que una vez que tú empiezas a hablar de la cruz, y como dijo el apóstol Pablo cuando fue con los corintios, dice, me propuse hablar de ustedes no palabras de gran sabiduría ni hablarles de grandes misterios, sino que me propuse hablar de una cosa, y es de Jesucristo, de Jesús y de este crucificado. Para algunos es locura, para algunos es tropiezo, pero para nosotros es poder de salvación. Una vez que tú hagas eso, ¿qué crees que va a suceder? Pues justamente lo que dice aquí en Mateo 5,
Dichosos, felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vas a padecer persecución por causa de la justicia que estás promoviendo ahora. La justicia no tuya, la justicia de aquel que nos hace justos. Cuando promovemos esa justicia, entonces recibiremos persecución. Pero alégrate, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y, una vez más, dichosos son cuando por mi causa. Aquí se está comprobando que toda esta cuestión de ser pacificadores implica anunciar la causa de Yeshua, del príncipe de paz, anunciar la causa de él. Entonces, dichoso, feliz eres. ¿Por qué? Porque van a hablar mal de ti, te van a perseguir y van a decir toda clase de mal en contra tuya y lo van a hacer mintiendo. Lo van a hacer mintiendo. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos realmente imitándole a él, entonces no van a tener nada en contra, no van a tener de qué acusarnos. ¿Cómo fue que le acusaron a él? ¿De qué manera pudieron llevarlo al juicio? Pues presentando testigos falsos. ¿Por qué? Porque él no tenía nada de que le pudiesen acusar. Y si tú sigues todos los distintivos y todos los principios y todas sus enseñanzas, pues no hay nada de lo cual te puedan acusar. Si tú amas al prójimo, si tú das tu vida por los demás, ¿por qué causa podían acusarnos si solamente seguimos sus pisadas? ¿Qué podía decir la gente en contra nuestra? ¿Qué podía decir mi esposa en contra mía, mis hijos, la gente cercana, las personas para las que trabajo, las personas con las que convivo? ¿Qué podían decir en mi contra si yo solamente imito y solamente sigo las pisadas de aquel que es mi maestro? Si solamente soy su discípulo, ¿de qué manera me pueden perseguir? Pues solamente mintiendo. Solamente mintiendo. Pero gózate cuando se burlen de ti, cuando te persigan por representarle a él. Gózate cuando mientan en contra de ti, gózate. ¿Por qué? Dice, gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estás en buena compañía. Eres parte de un grupo selecto de personas que decidieron no buscar su propio beneficio, no buscar los aplausos para ellos. Entendieron que su función aquí solamente era representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gózate, alégrate, porque vas a estar en la compañía de estos hombres que se despojaron de sí mismos y decidieron solamente vivir para servir. Y es entonces que se cumplirá el propósito por el cual fuimos creados. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tu vida y mi vida tiene el propósito de ser la sal de la tierra. Y si todo lo anterior en lo que reflexionamos es una realidad en nuestra vida, si somos pobres en espíritu, si lloramos por esa causa, si nos hacemos mansos, si renunciamos a nuestros derechos y a nuestras exigencias, si nos vaciamos completamente de nosotros mismos, si dejamos de agregarnos cosas artificiales o imitar a otros y nos manifestamos puros, tal como Él nos redimió, tal como Él nos rescató, si nos mantenemos en ese estado, si anunciamos y predicamos al príncipe de paz y como consecuencia recibimos toda clase de acusaciones y nos mantenemos en el equipo de los profetas, pues entonces hemos cumplido el propósito de nuestra vida. Seremos la sal de la tierra.
seremos y haremos lo que la sal hace. La sal se utilizaba para purificar, la sal se usaba para preservar y la sal se usaba para darle sazón a los alimentos, para purificar alguna herida, para si alguien tenía alguna herida y no se le fuese a infectar, se le ponía sal. También en aquella época pues no había refrigeración y se utilizaba la sal para preservar la carne, para preservar los pescados, etc. Y se utilizaba la sal para darle sabor a la comida. Si tú tienes y sigues todas las actitudes de las que hemos estado hablando, entonces tu vida va a darle sabor a la vida de los demás. Mi vida, tu vida va a purificar este mundo en el que vivimos y va a preservar este mundo. Dios estuvo dispuesto a preservar Sodoma y Gomorra por unos cuantos justos que hubiese ahí. Tú y yo, si tenemos las actitudes de las que hemos estado hablando, tenemos la capacidad de preservar y de que el mundo siga adelante. Pero si no, entonces nuestra vida será un desperdicio. Nuestra vida solamente va a servir para ser pisoteada por los hombres. Nuestra vida va a ser una burla, un ridículo. Vamos a ser pisoteados porque entonces no estamos cumpliendo el propósito del mundo. Y por último, seremos la luz del mundo. Seremos la luz del mundo una vez que reflejamos la luz de aquel que dijo yo soy la luz del mundo. Si reflejamos su luz y son las actitudes, las características, una vez más de las que hemos estado hablando, entonces seremos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si realmente seguimos estas bienaventuranzas, si realmente estas actitudes del verdadero discípulo están y permanecen en nosotros, entonces seremos la luz del mundo. Entonces la gente, por supuesto que no nos va a aplaudir a nosotros, sino que dice que los hombres, la gente, van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, porque se van a dar cuenta que esas actitudes y esas características es imposible que surjan de nosotros. ¿Y quién es el que se va a llevar los aplausos, las alabanzas? Nuestro Padre que está en los cielos. Si los que estamos recibiendo los aplausos, las alabanzas somos nosotros, entonces hay un pequeño problema ahí. Puede ser que estemos atrayendo la atención para nosotros y tenemos que examinar nuestro corazón y tenemos que pedirle a Dios que nos perdone si es que estamos atrayendo la atención a nosotros mismos, y tenemos que canalizar toda la alabanza y toda la gratitud a aquel que es el único digno de recibirla. Así que si tú quieres ser la sal de este mundo, si tú quieres ser la luz de este mundo, yo mismo, si yo quiero ser sal y si yo quiero ser luz, Yeshua, muéstrame mi bancarrota espiritual. Muéstrame mi bancarrota espiritual. Ayúdame a entender mi naturaleza, porque está escrito: ¿quién entenderá sus propios pecados? ¿Quién conocerá sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Yeshua, yo vengo el día de hoy delante de ti para rogarte que me muestres cuán necesitado estoy de ti todos los días. Yo te ruego que no importa cuánto tiempo pase y cuánto avance yo en estatura, en semejanza con respecto a ti, Yeshua, hoy vengo de ti para suplicarte esto. No importa cuánto me acerque a reflejar lo que tú eres,
Muéstrame y recuérdame siempre de dónde me sacaste. Y muéstrame siempre esa cruz. Y como dice esa canción, si acaso se me olvida, si acaso el mundo me distrae o los propios aditivos que yo me ponga o el perfume que yo me ponga o los aspectos artificiales que yo me ponga le añaden a la limpieza que tú me has dado. Si acaso se me olvida, muéstrame la cruz, muéstrame tus heridas y dame un corazón puro, tal como me lo diste, Señor. Un corazón puro que solamente viene de ti. Y te doy gracias porque el día de hoy me enseñaste que realmente lo que vale la pena, Señor, que realmente el más grande anhelo que yo tengo de ser llamado tu hijo, y eso es todo lo que yo anhelo, ser llamado hijo de Dios. Eso es lo que quiero cuando se establezca el reino, que tú me digas que soy tu hijo y que tú eres mi padre. Eso es todo lo que quiero. Quiero conocerte como hijo, quiero conocerte como mi papá, como el padre que siempre soñé. Te ruego que sea entonces mi máximo anhelo centrar mi mensaje en el príncipe de paz, en aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ayúdame a centrar mi mensaje en el príncipe de paz y anunciar estas buenas nuevas, porque entonces seré verdaderamente dichoso y entonces seré llamado hijo de Dios y entonces cumpliré mi propósito de ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. Bendito seas, Yeshua.